En este caso es Antonio Jiménez. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Hola, buenos días. Director de la Fundación Santa María de Albarracín, que tiene como lema dando vida al patrimonio. Porque claro, Albarracín es muy bonito, pero es contenido, pero también continente de un montón de actividades. Así de claro. Yo creo que es un patrimonio excepcional al que hay que darle un contenido que proyecte ese patrimonio excepcional. Ese contenido es la cultura. Yo muchas veces comento en determinados círculos que pienso que precisamente la cultura es la salvaguarda, es el ángel de la guarda de un patrimonio distintivo, un patrimonio único, que es el de Albarracín. De hecho, dicen que es el pueblo más bonito de España. Es uno de los paisajes popular, ¿no? No lo dice ni la Fundación ni los propios vecinos. Son datos que están ahí, ¿no? Es uno de los paisajes culturales más interesantes, cuando menos, de Aragón. Claro, eso necesita un tratamiento muy especial, y ese tratamiento intentamos dárselo también desde la Fundación, porque evidentemente allí la iniciativa privada y el propio Ayuntamiento también colaboran con esta importantísima labor. La Fundación nació en el año 96, si no me equivoco, con lo cual son 18 años ya de vida, mayoría de edad. Eso es. Mirando hacia atrás un poco, ¿qué es lo que se ha hecho? ¿Cómo ve todo este desarrollo de la ciudad de Albarracín? Mira, yo lo puedo ver, desde luego, y lo veo con una satisfacción completa, entre otras cosas porque creo que se han cumplido los objetivos. Cuando hace 18 años planteábamos, después de unas escuelas taller, la creación de un proyecto que lanzase Albarracín, pues lo veíamos como un sueño y había que ponerse en marcha. Ese proyecto se puso en marcha, se ha afianzado y hoy es una realidad. Hoy Albarracín es lo que es gracias a 30 y tantas intervenciones que también se han hecho desde la Fundación. Los mejores patrimonios se han recuperado desde la Fundación. Hemos recuperado 1.200 bienes muebles. Se han pasado entre 5.000 y 7.000 personas en actividades culturales por Albarracín, y recordamos que es un pueblo de 1.000 habitantes. Pasar 5.000 o 7.000 personas, dependiendo del periodo y de los años, la crisis se nota, por actividades culturales, es muchísimo para una ciudad como Albarracín, en Teruel, ¿no? Bueno, es una referencia cultural hoy, y eso es una satisfacción completa para el gerente de un proyecto que empezó hace esos 18 años y que hemos ido bregando con él como buenamente se ha podido para afianzar. Eso sí, siempre tutelado por un patronato excepcional, y hombre, nos ayudó el propio Albarracín. No estamos trabajando en cualquier sitio. La materia prima no ya es fundamental en este caso. Y no solo se trabaja en Albarracín, sino que también se llega a otros puntos, ¿no?, de la comarca, de la sierra. De la sierra y de fuera de la sierra. Ahora mismo tenemos un retablo de Gea, pero acabamos de terminar una restauración en la ermita de Tronchón. Esta primavera iremos a Molinos. En fin, hemos hecho un retablo en Peracense. El centro de restauración, cuidado, en un pueblo de 1.000 habitantes tenemos un centro de restauración como un auditorio, ¿vale? Pues eso ha contribuido mucho en esa difusión. Muchos alcaldes tienen problemas con su patrimonio, pero por desconocimiento. Oye, ¿qué hacemos? Eso mismo pasó en Estercuel. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, le dimos la solución, lo ejecutamos y han quedado encantados, hasta tal punto que vamos a ir en unos días también a atender un arquito que tienen allí, una vieja muralla. El caso de Albarracín se extiende, se difunde, sirve de ejemplo en Aragón y fuera de Aragón, y desde luego en muchos territorios de la propia provincia de Teruel nos tienen muy en cuenta desde el centro de restauración. Es una fundación que sirve de modelo para otras muchas que se han querido poner en marcha en otros puntos. 18 años a las espaldas, pero por lo que comentaba Antonio Jiménez, mucho todavía por hacer, ¿no? Sí, yo creo que largues la vida de la fundación, porque todavía hay mucho patrimonio que hay que recuperar, o que hay que mantener. Efectivamente. O darle vida. Efectivamente, eso es lo más importante. Ahora mismo grandes patrimonios nos queda en la catedral, en los que estamos trabajando, también la muralla, pero claro, un conjunto tan singular como este pues requiere mantenimientos y requiere activación. Es que este patrimonio no puede ser un lugar meramente turístico, tiene que ser un lugar con una proyección cultural ordenada que le dé brillo y que sea un lugar de referencia por ese hecho diferenciador que le da la cultura, ¿no? Y ahí es donde tenemos que continuar trabajando, en el mantenimiento de todo lo que se va haciendo, evidentemente saliendo hacia el territorio y luego pues activándolo culturalmente para que continúe siendo un lugar diferente. Pues con este desplegable que van a ver, con este desplegable que tengo aquí delante, se vende lo que es la actividad y el programa de actividades culturales para este próximo año 2014. Claro, ya solo con el
con el catálogo, con el proyecto, con el libro que tengo en mis manos, y es suficiente como para seducir a cualquiera a que se acerque a disfrutar del paisaje, pero también de las actividades. Este año con novedades, porque sí que es cierto que hay una serie de apuestas que vienen desde prácticamente que comenzó la propia fundación, ¿no? Una serie de talleres, de cursos. Es muy importante. Los cursos de restauración, por ejemplo, para técnicos que vienen de todo el país, donde el INAEM ha manifestado un empeño absoluto por continuar con esos cursos, es fundamental. Hemos de pensar que cada año pasan 70 alumnos técnicos procedentes de todo el país por esos cursos. Eso es muy importante. De hecho, los restauradores buscan en su currículum tener alguno de los cursos de la Fundación. Muy, muy importante. La restauración, 1000 restauradores en 16 años que llevamos con esos cursos han pasado por Albarracín. Es un punto de referencia también en restauración como lo es en cultura. Pero luego el seminario de Gervasio de fotografía y periodismo ya clásico, ¿no? Es decisivo. Albarracín se convierte en la capital de la fotografía. O ilustración y diseño con Isidro Ferrer, ¿no? En el mes de junio, pues es que los profesionales del diseño y la ilustración pues buscan ese lugar especial con ese encanto maravilloso que tienen para disfrutar y profundizar en su oficio, ¿no? Pero lo mismo ocurre con el curso de José Luis Corral o con los seminarios de José Luis Temes, las exposiciones y los conciertos, por Dios. Yo lo he visto este fin de semana, ¿no? Que hay cursos, actividades para gente que se inscriba, que está sumergida en ese ámbito, pero sin embargo cualquiera que vaya puede disfrutar de lo que se recoge en este programa cultural, exposiciones, conciertos, etcétera. Mucha gente le hace coincidir el pasar el fin de semana en Albarracín con un concierto que se ofrezca gratuito en la iglesia auditorio, ¿no? Y por supuesto las exposiciones, tener a Pilar Jiménez Amat, con la que abrimos el seminario, igual que tener a Julia Dorado, yo creo que es una gran satisfacción y un cuño distinto, ¿no? El que hace que disfrutes de ese patrimonio visual, y no solamente por las piedras, sino también por lo que contienen las piedras. Antonio Jiménez, le tendremos que invitar en otra ocasión para seguir hablando y disfrutando de Albarracín, de toda la comarca, de toda la sierra, de toda la zona. El programa cultural ya está encima de la mesa. A través de internet se puede consultar todas las actividades que hay, los cursos, las exposiciones, los conciertos. Ha sido un placer haber estado charlando estos minutos, y sobre todo uno imaginarse, ¿no?, que pasea por las calles de Albarracín. Muchísimas gracias. Y Albarracín queda